Hola amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, y pues bueno, como se habrán percatado, hoy les traigo un nuevo video, pero he decidido por un momento dejar al lado los temas de WWE, para traerles mi opinión sobre algo que realmente ha llamado mi atención en los últimos años, y que hoy plasmo en este video. Bueno, dejemos que corra la intro, para comenzar con el video. Te amo Martín, XD. Como muchos sabrán, yo soy mexicano, y acá en México, el pueblo se deja mucho llevar por el deporte. Deportes como la lucha libre o el toreo son deportes históricos en el país, así como otros deportes han tomado muchísima importancia en los últimos años. Ejemplos son el tiro con arco, el raquetbol, inclusive el baloncesto. Pero claro, el deporte rey de este país es sin duda el fútbol, que a lo largo de su historia ha marcado generaciones, y ha sido de mucho seguimiento por el público, aquel público que siempre va a estar, victorias o derrotas, siempre será fiel, pues la afición adora mucho el fútbol. Claro, la pasión que la afición ponía no era suficiente, pues México tuvo un crecimiento lento en este deporte. Claro, se dieron las derrotas dolorosas, e inclusive los grandes éxitos, los cuales marcaban un gran avance para el fútbol mexicano en general, pues nos habíamos dado a conocer. Aunque como dije, no todo es lindo, y me temo que eso ha pasado en un tiempo muy cercano. Así que en este video, recordaremos los fracasos de la selección mexicana, y analizaremos al final, si es verdad que estamos aún en crecimiento, o nos estancamos en un enorme agujero. Comencemos. Después del Mundial de Alemania 2006, el fútbol mexicano estuvo en una muy dura etapa de transición, en la cual, se cambia de entrenador a cada rato, se fracasaba en cada torneo en el que se participaba, y la verdad, muchos dudaban en ese momento, si México clasificaría al Mundial del año 2010. Después de un terrible trabajo de un entrenador sueco, que si no mal recuerdo, se apellidaba Eriksson, la Federación Mexicana de Fútbol decidió poner a Javier Aguirre al mando de la selección, el cual había tenido buenos antecedentes en la selección, pues nos había salvado de no participar en el Mundial de Corea y Japón 2002, e inclusive, se hizo un muy buen mundial, solo que al final la cagaron de terrible forma, pero bueno, eso es harina de otro costal. Aguirre empezaría a traer resultados, terminando una eliminatoria con altibajos, pero se logró el objetivo, clasificar a la Copa del Mundo. Acá empiezan los errores de Javier Aguirre, pues desde que sacó su lista de convocados, todo pintaba muy mal, pues el equipo que llevaba a Sudáfrica era bastante irregular, y sin dudarlo, la primera impresión que daba aquella selección era la del fracaso. Pero bueno, hasta no ver no creer, yo la verdad le di el beneficio de la duda, sin embargo tenía la sensación de que en ese mundial no se lograría gran cosa. Llegaría el sorteo de la Copa del Mundo, y sorpresivamente, a México le tocó en el grupo A, o sea, con el anfitrión, Sudáfrica, Uruguay, y Francia. Les juro que cuando vi ese grupo sencillamente mis esperanzas se fueron al diablo, pues la verdad el grupo en sí se veía muy difícil, pero con el pasar del tiempo se fue descubriendo que, Sudáfrica no era el gran anfitrión imponente, ni Francia era la subcampeona del mundo respetable, parecía que había posibilidades de clasificar a la siguiente ronda. Comenzaría el mundial, y sorpresa, nos tocó abrirlo contra el anfitrión, en un partido, en el que si les soy sincero, me decepcioné por completo, pues el partido estuvo aburridísimo, sin contar que se jugó pésimo aquel partido, y se empató casi de milagro. Un pésimo inicio, pero debían de darle vuelta a la página, pues el siguiente rival, era Francia.
En ese partido debo admitir que el equipo se ordenó mejor, y se llevaron una gran victoria, que los mantenía con vida en el mundial, pero las cosas como son, aquella selección francesa fue un completo asco, jugaban pésimo, y se fueron sin pena ni gloria de aquel torneo, pero claro, por el simple hecho de ser Francia, los medios sobrevaloraron aquella victoria demasiado, haciendo que los aficionados se excitaran de una manera descomunal. Afortunadamente, Uruguay nos puso los pies en la tierra, y aquel partido se perdió, otra vez de forma muy patética. Avanzaríamos a octavos de final como segundos del grupo, sin embargo, nos tocaba enfrentar al verdugo de apenas 4 años atrás, los argentinos. Realmente no quiero hablar mucho de aquel juego, fue simplemente patética la forma en la que México se despidió de Sudáfrica, esto finalmente cerraba el círculo del pésimo mundial que se había hecho. Obviamente, esto le costó el puesto a Aguirre, y se venían más cambios. El Mundial de Sudáfrica, el primer fracaso de la nueva era del fútbol nacional. La Copa América siempre había significado triunfo en la historia nacional, pues siempre se hacían actuaciones muy destacables, haciendo que edición tras edición, la Conmebol se interesara mucho en invitar al equipo mexicano en su competición más importante. Y en el año 2011, José Manuel de la Torre asumió las riendas del equipo nacional, y el primer compromiso internacional que tenía que afrontar era la Copa América de 2011, pero claro, como en ese entonces, la Conmebol le dio bastantes restricciones a México, llevando una selección realmente lamentable, y claro, como el muy astuto sabía que lo más probable era fracasar en la Copa, decidió poner a cargo a su asistente técnico, Luis Fernando Tena. Se realizó el sorteo de la Copa, y a México le tocaba compartir el grupo C junto con Perú, Chile y Uruguay. La participación se abría enfrentando a Chile, en un partido completamente para el olvido, que a pesar de que se comenzó ganando, nos dieron la vuelta y perdimos de una manera ridícula. El segundo juego del grupo ponía a México enfrente de Perú, que como sabemos, con el pasar del tiempo ha mejorado su desempeño, y ya no es el típico equipo de antes que perdía fácilmente, y realmente ese equipo peruano jugaba muy bien, y sorpresa, derrotó al equipo mexicano, en un juego aburrido, y evidenciaba cada vez más, las limitadas condiciones que tenía esta selección. Finalmente, nos tocaría enfrentar a Uruguay, con un equipo ya eliminado, simplemente jugaron a no hacer el ridículo, aunque más ridículo no se podía hacer. Se perdió de nuevo ese partido, y México se despedía de Argentina con un gol anotado y todos sus partidos perdidos, y claro, terminando en último lugar general de la Copa. Por supuesto, a Tena le costó toda la mala imagen, pues mientras el fracaso rotundamente en Argentina, De la Torre triunfaba en la Copa Oro, afortunadamente, Tena conseguiría su revancha más adelante, con aquella gloriosa medalla olímpica en Londres 2012. Después ya sabemos qué pasó en aquella Copa, Uruguay se iba como campeón, y México, a la mierda. La dirección técnica de la Torre había llegado a un punto crítico, en el cual, los resultados no se daban, y ganar la Copa Oro no estaba a discusión, se debía ganar sí o sí, pues si no se ganaba, la continuidad del entrenador pendía de un hilo. Lamentablemente, después de una muy discreta participación en la Copa Confederaciones, las máximas figuras del fútbol mexicano no participaban en esta Copa, llevando una selección completamente lamentable, pero lamentable con toda la extensión de la palabra, con jugadores muy malos, y en palabras más futboleras, les quedaba grande la playera. Si no me creen, analicemos poco a poco. El primer juego fue ante Panamá, el cual se perdió de forma ridícula, ya no eran aquellos partidos, en donde México vencía por cantidades enormes, sino, que ahora salían humillados del campo, y esto, demostraba que a pesar de ser el grande de la zona, este deporte es de momentos, y ese momento no era de México, sino el de Panamá. Seguían rivales un poco más cómodos, pues sabemos que esta zona no es muy competitiva futbolísticamente hablando, equipos como Canadá sucumbieron ante México, y al igual que los del país de la hoja de maple, un país completamente desconocido, llamado Guadalupe, cayó ante México. Me dirían, ¿cuál fue el problema aquí? Y bueno, el problema estaba en el funcionamiento del equipo, y esto se veía en las apretadas victorias que se obtuvieron. Ante Canadá lo entiendo un poco, pero frente a Guadalupe, tal vez, si hubiésemos estado en mejor momento, fácil ganamos por 10 goles, XD. En los cuartos de final pasó algo similar, pues a pesar de ser un equipo muy modesto, como lo es Trinidad y Tobago, se ganó con lo justo, avanzando a semifinales, con muchas dudas y muy pocas respuestas.
llegarían las semifinales, y con un pobre funcionamiento, México caía ante Panamá, otra vez, de manera ridícula, siendo eliminados de un torneo, del cual siempre se busca triunfar, y esta edición de la Copa Oro, nos ha demostrado, que la selección mexicana, ya no es más la dominante de la zona de CONCACAF, y que hoy en día, las selecciones que eran presas fáciles, son un verdadero reto, difícil de superar. Esto más adelante, le costaría el puesto a De la Torre, pues más adelante la situación empeoró, pero bueno, eso es harina de otro costal. Por lo pronto, México fracasa de forma rotunda en la Copa Oro 2013. Podríamos incluir la Copa del Mundo del año pasado, pero a mi opinión se hizo un buen mundial, se hizo una participación aceptable, a pesar de que clasificáramos de milagro en la repesca, pero claro, en el momento importante la cagaron de una manera increíble, pero bueno, es bastante rescatable dicha actuación, no era penal carajo. También podría incluir el increíble fracaso de la Copa América del presente año, que está por terminar el día sábado, pero ni mergas, me lo voy a guardar para otro video. Postdata, Argentina wins LOL. Habiendo visto todos los fracasos de la nueva era del fútbol nacional, podremos sacar una conclusión. Después de los malísimos años que se vivieron, se vino una muy buena generación de futbolistas, debido a los éxitos en torneos con límite de edad. De que hay futuro en la selección nacional no hay duda de eso, el problema es que en el proceso anterior a esa generación exitosa que se viene, o sea en estos momentos, se están haciendo las cosas muy mal, tenemos dirigentes muy avaros, que siempre pondrán el dinero enfrente del deporte y el espectáculo. Me dirán, ¿y esto en qué afecta? Muy simple, al poner el dinero por enfrente, siempre van a poner más atención en lo que más vende, o sea, puede que un jugador juegue de la mierda, en su equipo no tenga actividad, pero como es bueno en los comerciales, lo van a llamar, solo a rellenar un puesto, el cual podría usarlo un jugador en mejor momento que él. Ahora entienden por qué hay tanta preocupación por clasificar al Mundial cada 4 años, o a la Copa Confederaciones, y no es porque piensen en el deporte, sino que, si no se clasifica a dichos torneos, los patrocinadores van a estar muy disgustados con la federación, pues no se consiguió la exposición deseada, y esto, conlleva a una gran pérdida de confianza, y por supuesto, dinero. A lo que quiero llegar, es que el primer paso está dentro de las oficinas, simplemente deben de darse cuenta que no deben quedar bien con nadie más, sino que con el fanático que gasta su dinero en ir a verlos, que siempre va a apoyar, y no aquellos dueños déspotas que no conocen absolutamente nada del medio. Preocúpense por la afición, pues en ellos está la decisión de no ver o gastar en este espectáculo, y por consiguiente, no se consigue lo que tanto aman, el dinero. Otra cosa que quería comentar, es que debemos de bajarnos de la nube en la que nos ponen los medios, y poner los pies bien firmes en la tierra. A lo que me refiero es a lo siguiente, siempre que se juega un torneo, siempre dicen que van a llegar con el trofeo a la Ciudad de México, pero seamos sinceros, en ocasiones los equipos que se llevan son muy mediocres, y no se aspira a nada, pero por el contrario, solo se ponen a hablar y a decir que van a salir campeones, y solo se llega con las manos vacías, y esto se ha estado haciendo común el último año, pues al entrenador actual le gusta hablar y prometer muchas cosas, pero no cumple nada. Ejemplos fue lo de la Copa América, que prometía llegar a semifinales, y sabemos qué pasó, o en el Mundial de 2014, que el ojete tuvo el descaro de decir, que llegaría con la Copa del Mundo. Por favor, está bien ser optimista, pero también hay que ser realistas, no prometas nada si no lo vas a cumplir, prometes y prometes, y a la hora buena, siempre te quedas atropellado. Mejor ponte a trabajar, que no estás haciendo un muy buen trabajo, y deja de hacer el ridículo en televisión. Admitámoslo, no estamos creciendo, nos estancamos en un enorme agujero, y no, ganando trofeos de la zona no se va a conseguir algún crecimiento, pues la competición aquí es muy pobre. Yo aprobaré eso del crecimiento hasta que los vea de nuevo en una final de Copa América, hasta que vea que defiendan de manera exitosa la medalla de oro, hasta que se pase de octavos de final en una Copa del Mundo. Hasta ese entonces sí pueden abrir la boca, pero mientras, solo traten de hacer un buen trabajo, y no ilusionen a la afición tan bruscamente si no están seguros que les van a cumplir. Y bueno, es satisfactorio hacer un video que no sea de WWE XD, pero bueno, espero haya sido de su agrado. Si es así, ya saben a qué manita cliquear, dejen sus opiniones en comentarios, sería bueno debatir un rato. Si desean seguir viendo vídeos como este, suscríbanse, que ya casi llegamos a la meta de los 2000 suscriptores. Vaya pero qué emoción XD. Bueno, pasen buen día, tarde o noche, hasta luego.